estimaciones por intervalo, pero uno también lo puede hacer con contrastes de hipótesis o pruebas de hipótesis. Y generalmente lo que uno hace es postular una hipótesis con base en esa teoría, aunque en estadística inferencial de la escuela anglosajona es como muy machotero, o sea, como que siempre seguimos más o menos el mismo procedimiento, no siempre lo apelamos a una teoría muy concreta, pero planteamos una hipótesis con base técnicamente en una teoría y tratamos de, bueno, planteamos una hipótesis nula, que es la que está basada en la teoría, y una hipótesis alternativa con la que se analiza si la información de la teoría ha cambiado. Y tradicionalmente uno busca rechazar la hipótesis nula, aunque en algunos casos, como las pruebas de bondad de ajuste, que espero que empecemos a ver hoy, o las pruebas de homogeneidad de variancias, uno prefiere no rechazar la hipótesis nula. Pero nuevamente, ¿por qué es que cuando ustedes estén haciendo el examen, yo les voy a exigir que ustedes siempre contesten las conclusiones de las pruebas de hipótesis como con una especie de discurso o frase casi que fija? Si no se rechaza la hipótesis nula, entonces ustedes van a decir, no hay suficiente evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula. Y si se rechaza la hipótesis nula, entonces ustedes van a decir si hay suficiente evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula. ¿Por qué esa muletilla o esa frase? Bueno, si ustedes tratan de desagregar esa frase, lo primero que se dice es que no hay evidencia o sí hay suficiente evidencia. ¿Por qué? Porque nosotros lo que estamos haciendo como estadísticos es buscar evidencia. Nosotros somos como policías cuantitativos, en el sentido de que nosotros generamos o diseñamos una investigación para generar evidencia, para generar datos con los cuales tomemos conclusiones. Y el otro punto es que la estadística inferencial de escuela anglosajona se basa en las premisas epistemológicas de Karl Popper. ¿Qué decía Popper? Aquí yo lo voy a hacer, yo no voy a profundizar desde el punto de vista filosófico. Si alguno de ustedes ha tomado cursos de filosofía, posiblemente esto lo exprese muchísimo mejor que yo. Pero decía Popper que la forma para hacer que la ciencia avance es descubrir algo nuevo, ofrecer más evidencia para descubrir algo nuevo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Imaginémonos que ustedes no son estadísticos o que ustedes son estudiantes y acompañan a un biólogo especializado en fauna antártica y lo acompañan a la Antártica. Entonces, ustedes quieren describir pingüinos. Entonces, vamos a ver a quién le pregunto. Voy a preguntarle al último. Jarlin, ¿usted está por ahí? Jarlin. Sí, profe. Deme un número entre el 1 y el 15. 12. 12. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Keila. Keila anda por aquí. Sí, profe, aquí estoy. Ok. ¿Es la segunda vez que le pregunto o no, Keila? No. No, bueno, qué bien. Entonces, qué bien, esta es la primera vez que le pregunto. Entonces, en general, obviamente, usted no es bióloga, ¿o sí? No. Bueno, ok. Pero entonces sí ha visto documentales y ha visto las películas de pingüinitos. ¿De qué color son en general los pingüinos? Blancos y negros. Blancos y negros, ¿verdad? La mayoría son blancos y negros. Hay algunos que tienen como ciertos ribetes amarillos, pero en general son blancos y negros. Entonces, de acuerdo, a ver, Keila, de acuerdo a lo que yo acabo de decir de Popper, ¿qué tendría, si usted va a la Antártida, qué tendría que hacer usted para aportar, para hacer que la ciencia sobre el color de los pingüinos avance? ¿Qué tendría que ver en términos del color de los pingüinos? Repito, Popper dice que
para hacer que la ciencia avance, se tiene que encontrar algo. De forma muy resumida, ¿verdad? Popper es más profundo. Entonces, Keila, ¿qué tendría que hacer usted? La perdimos, Keila. Sí, aquí estoy, profe, pero es que no Ah, entiendo la pregunta. La pregunta es esta. Popper dice que para hacer que la ciencia avance, usted tiene que aportar un conocimiento nuevo. Entonces, usted la lleva para a la Antártida para estudiar pingüinos y entonces, dígame una cosa, usted va a la Antártida y encuentra una comunidad de pingüinos y todos son blanco con negro. Pues, entonces usted hace el reporte y dice, todos los pingüinos que yo vi son de color blanco y negro. Usted está haciendo que la ciencia avance, de acuerdo a Popper. Puede batear, Kaylee. Supongo que lo que tendría que hacer sería como un estudio de los pingüinos, ¿no? Por eso, pero ¿qué tendría que hacer en ese estudio de los pingüinos de acuerdo a Popper para que esa ciencia avance? O sea, si usted hace el reporte y dice que todos los pingüinos que usted vio son blanco y negro, usted está, de acuerdo a Popper, usted está haciendo que la ciencia avance. Creo que no. No, ¿verdad? Correcto, porque usted no está aportando nada nuevo, de acuerdo a Popper, ¿verdad? Eso no, yo no estoy totalmente de acuerdo con él. Entonces, ¿qué tendría usted que hacer? ¿Cómo debería ser el pingüino? ¿Qué color debería tener el pingüino para que usted haga que la ciencia avance? La ciencia sobre el color de los pingüinos. ¿Encontrar un pingüino de qué color? Que sea diferente a blanco y negro. Correcto, por ejemplo, un pingüino azul o un pingüino rojo o un pingüino morado. Entonces, técnicamente lo que dice Popper es que esa es la forma en que nosotros hacemos que la ciencia avance. Yo no estoy de acuerdo con eso. Esas son las premisas epistemológicas de Popper. Bueno, pero esas premisas epistemológicas son en las que se basan las pruebas de hipótesis en estadística, al menos en la estadística que nosotros vemos. ¿Qué queremos hacer o qué queremos nosotros como estadísticos inferenciales para hacer que la ciencia avance? Bueno, rechazar la hipótesis nula. Porque al nosotros rechazar la hipótesis nula, lo que nosotros estamos es tratando de hacer que la ciencia avance. Si no encontramos suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula, entonces nos quedamos en el conocimiento viejo. Precisamente por eso es que nosotros vamos a decir que rechazamos o no rechazamos la hipótesis nula. Si alguno de ustedes en el examen o en algún trabajo dice que acepta la hipótesis nula, yo se lo pongo malo o les bajo puntos. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de la premisa filosófica, a nosotros no nos interesa aceptar la hipótesis nula. Lo que nosotros queremos es rechazar o no rechazar la hipótesis nula. O que ustedes me digan que aceptan la hipótesis alternativa. No, ustedes no aceptan la hipótesis alternativa. Ustedes lo que hacen es rechazar la hipótesis nula. ¿Con eso está claro? Bueno, entonces, como estamos haciendo conclusiones, pero bueno, como estamos haciendo conclusiones acerca de una o más poblaciones con la información de la muestra, como les dijo el profesor de ustedes en Introductoria 2, ustedes pueden cometer errores. Y de eso se trata la estadística. La estadística, como me lo decía mi profesor cuando yo tenía la edad de ustedes, se supone que lo que trata es de modelar el error, de calcular probabilidades con base en el error. Entonces, nosotros podemos tener un error tipo 1, que es rechazar la hipótesis nula, cuando en realidad la hipótesis nula es cierta, o bien el error tipo 2, que es no rechazar la hipótesis nula, cuando en realidad H0 es falsa. Generalmente se pone este cuadro. Tenemos la realidad, que la hipótesis nula es cierta, o la hipótesis nula es falsa, y las decisiones que nosotros tomamos. O sea, no rechazar la hipótesis nula o rechazar la hipótesis nula. Aquí tenemos el error tipo 1, rechazar la hipótesis nula cuando es cierta, y aquí tenemos el error tipo 2, que es no rechazar la hipótesis nula cuando en realidad es falsa. Nosotros técnicamente, cuando estamos trabajando con muestras,
no conocemos la realidad. Nosotros tratamos de aproximarnos a la realidad. La probabilidad del error tipo 1 generalmente se le denomina como alfa y la probabilidad del error tipo 2 se le denomina como beta. Y 1 menos la probabilidad del error tipo 2 es lo que se denomina como poder o potencia de la prueba. Sin embargo, cuando lleguemos a las simulaciones y al tema, el tema de potencia en forma más profunda, para hacer los cálculos, vamos a replantear un poco esa definición. Pero por mientras, dado que estamos planteando esto, vamos a decir que 1 menos la probabilidad del error tipo 2 es lo que conocemos como potencia de la prueba. Tradicionalmente, en muchas de las pruebas de hipótesis, nosotros generalmente vamos a decir que dependiendo de la dirección en la hipótesis alternativa, uno puede tener pruebas de una o de dos colas. Si planteamos que la hipótesis nula es el parámetro mayor acá o el parámetro menor acá, lo que tenemos es una prueba de una cola. Y si tenemos que el parámetro es distinto de acá, lo que tenemos es una prueba de dos colas. Esto va a ser muy importante a la hora de que ustedes resuelvan las prácticas, porque ustedes van a tener que definir la importancia de la definición de prueba de una cola y de dos colas. Es cómo ustedes van a calcular la probabilidad. Ahora bien, como se mencionó antes, la potencia de la prueba es 1 menos la probabilidad del error tipo 2. Y esto es muy importante lo que voy a decir. A toda prueba de hipótesis se le puede calcular la potencia de la prueba. Pero para algunas pruebas es más difícil que para otras. Por eso mismo es que ahora en la escuela de estadística está de moda lo que es la simulación o los procedimientos de simulación estocástica. ¿Por qué? Porque cuando sea muy difícil poder calcular la potencia de la prueba, digamos, a mano o a pie con un procedimiento, digamos, tradicional a partir de ciertas tablas o distribuciones de probabilidad, lo que podemos hacer es aproximarnos a esa probabilidad con simulaciones. Espero que tengamos el laboratorio de simulaciones justo después del primer parcial. Y aparte, va a ser muy importante porque ya ustedes van a tener un poco más de noción de programación por lo que están aprendiendo en computación. Ahora, algo también muy importante es que para el cálculo de la potencia de la prueba, se tiene necesariamente que establecer un valor específico para el parámetro en la hipótesis alternativa. Generalmente vamos a decir que tenemos una H0, que es la hipótesis nula, una H1, que es la hipótesis alternativa, y una H1 asterisco, que es la hipótesis alternativa planteada con un valor específico o con un planteamiento específico. Se explicará cómo calcular la potencia de la prueba con el modelo lineal general más adelante. ¿Hay alguien que tenga algún comentario? ¿Alguna observación? Como les digo, sí, adelante, Josué. ¿Puede repetir lo que dijo sobre las pruebas, o sea, el puro final? Que usted dijo que en toda prueba de hipótesis se podía sacar la potencia, ¿era así? Correcto, correcto. Eso es algo, esto es una crítica que yo le tengo a los cursos de servicio que lleva la gente digamos, de dirección de empresas, de contaduría, de ciencias sociales, porque generalmente les enseñan la potencia de la prueba para una prueba muy específica, porque es con la que es más fácil y más tradicional enseñarla. Pero en realidad ahora que tenemos simulaciones, prácticamente ustedes pueden calcular la potencia de cualquier prueba. José Pablo, ¿usted quiere aportar algo? Sí, no, pero bueno, más que todo es una pregunta. Adelante. Bueno, cuando nos referimos a potencia de la prueba, ¿a qué significa o qué? Es que cuando la vimos en intro fue como nada más el cálculo, pero en sí como la aplicación o lo que significa no la vimos, entonces no sé si es... Correcto. Gracias, José Pablo. Y lo voy a profundizar ahora. Yo lo iba a hacer cuando hiciéramos los cálculos, pero lo voy a plantear de esta forma. Generalmente, aquí tienen la
la definición que tradicionalmente se enseña en intro. Potencia es 1 menos la probabilidad del error tipo 2. Pero si uno pone 1 menos la probabilidad, lo voy a poner de esta forma, 1 menos la probabilidad del error tipo 2. Esto sería equivalente a 1 menos la probabilidad de no rechazar H0. Condicional a que H0 es falsa. ¿Pero qué significa esto? Esto sería equivalente. No voy a hacer esto. Esto sería a, vean que el complemento de no rechazar H0 es que, pongan en el chat, ¿qué es el complemento de no rechazar H0? A ver, pongan en el chat. ¿Cuál es el complemento del evento no rechazar H0? Para ver si me van siguiendo. Rechazar H0. Excelente, rechazarla. Entonces vean que la potencia sería rechazar la probabilidad de rechazar H0 dado H0 es falsa. En otras palabras, es la probabilidad de que yo esté en lo correcto. Es la probabilidad de que yo esté en lo correcto cuando tomo la decisión de rechazar H0. Y eso es lo que nosotros queremos, ¿verdad? Nosotros queremos generalmente aproximarnos a la decisión correcta. Entonces, la potencia de la prueba es la capacidad que nosotros tenemos con un diseño y con una muestra de tomar decisiones correctas. Por eso es que nosotros queremos potencias altas, porque nosotros queremos una probabilidad muy alta de estar en lo correcto. ¿Se comprende, José Pablo? ¿Se comprende esa idea? Sí, claro, profe. Muchas gracias, muy amable. Gracias a usted por preguntarlo. Muy amable. ¿Ok? ¿Alguien que quiere elaborar sobre esto? Ok. Entonces lo voy a incluir. Ok, entonces pasemos a las pruebas de bondad de ajuste. Yo nada más también para hoy estoy muy hablantín, entonces si estoy hablando mucha paja, ustedes tienen toda la libertad de ponerme en el chat que me centre. Y también si estoy hablando, esto también se los quiero decir, sobre todo porque esta es la segunda sesión de clase. Ya notaron que yo hablo muy rápido. Si yo estoy hablando muy rápido, entonces ustedes tienen toda la libertad de ponerme en el chat. Profe, vaya un poquito más lento, o suave, suave. Con que me digan suave, suave, yo entiendo que tengo que ir un poco más lento o repetir. Ok, yo en el pasado empezaba con las tradicionales pruebas de hipótesis que ustedes estudiaban en introductoria 2. Entonces, prueba de hipótesis para una media y prueba de hipótesis para una, ya sea con la distribución Z o con la distribución T. Pero con el paso del tiempo, decidí que era mejor empezar con las pruebas de bondad de ajuste. Vamos a estudiar la X cuadrado, que es la que se conoce tradicionalmente como la prueba de chi cuadrado, pero es la X cuadrado de Pearson. También vamos a ver la prueba G cuadrado, que también tiene una distribución muestral chi cuadrado, y el contraste de Kolmogorov-Smirnov. También les voy a plantear la prueba de Shapiro, porque es la que más me gusta. Y ya en la clase pasada alguien mencionó, pero creo que fue en el grupo 2, la prueba de Harkevera, que yo no la menciono en este curso, sino que la menciono en el curso de regresión. Entonces, ¿qué son las pruebas de bondad de ajuste? El objetivo de las pruebas o contrastes de bondad de ajuste es inferir si una muestra proviene de una población con cierto tipo de parámetros. De esta forma, las hipótesis nulas y alternativas serían H0, que la muestra fue seleccionada de una población con distribución f de X dado cita. Y yo, a pesar de que esta es la forma
correcta de plantear la hipótesis nula en una prueba de onda de ajuste, yo también les permito que lo planteen de esta forma. Que X se distribuye como f de X dado Z. La hipótesis alternativa es que la muestra no fue seleccionada de una población con distribución f de X dado Z. En otras palabras, yo les permito que escriban X no se distribuye como f de X dado Z. Comúnmente también se dice que las pruebas de bondad de ajuste se utilizan para definir si una muestra tiene una cierta distribución. Entonces, yo también les permito en los exámenes escribir las hipótesis nulas de la siguiente forma. Que X se distribuye con distribución f de X dado Z. Y la hipótesis alternativa, que X no se distribuye con distribución f de X dado Z. En otras palabras, ustedes pueden poner que X se distribuye normal. Y la hipótesis alternativa, que X no se distribuye normal. O bien, que X se distribuye exponencialmente. Y la hipótesis alternativa, que X no se distribuye exponencialmente. Como les digo, es interesante empezar con contrastes de hipótesis porque en muchas de sus aplicaciones buscamos no rechazar H0. En el libro de texto, que es en el de Gutiérrez Espeleta, estas pruebas se usan para analizar el cumplimiento de supuestos de otras pruebas estadísticas. Y esto es algo que vamos a hacer en forma muy seguida en este curso. Usar las pruebas de hipótesis de bondad de ajuste para tomar decisiones sobre otras pruebas de hipótesis. Pero también, específicamente en biología, también se usa para analizar el ajuste de los datos a leyes probabilísticas, como las leyes mendelianas de la genética. O si un experimento estadístico a base de simulaciones genera la distribución esperada. Como les digo, ahora que está de moda las simulaciones en la escuela estadística, en el curso de discretos o en el curso de continuos, cuando vean generatriz de momentos, les podrían decir, bueno, con una prueba de onda de ajuste, muestre, o con indicadores de onda de ajuste, muestre que los procedimientos digamos, matemáticos que ven se pueden confirmar una onda de ajuste. Aquí dice, profe, en las hipótesis alternativas, él se distribuye, iría con una raya en el centro. No, el que va con una raya en el centro es el que dice no se distribuye. En otras palabras, esta raya en el centro que tengo aquí es, bueno, aquí es donde me hace falta, aquí es donde debería poner que no se distribuye. Con raya en el centro. ¿Quién sabe que si se me desapareció? Aquí es donde debería de ir la raya. O sea, que no se distribuye. En la hipótesis, entonces, sí, aquí ya lo está diciendo, perdón, para aclarar lo que pone Daniel, que en la hipótesis alternativa la palabra sería no se distribuye. Y sí, esa es la que va con rayita. En la hipótesis alternativa, correcto. Gracias por decirlo. Muchas gracias, Daniel. Ok, entonces, para esta clase veremos dos pruebas generales de bondad de ajuste. La conocida como chi cuadrado, que es la X cuadrado de Pearson, y la prueba de razón de verosimilitudes para bondad de ajuste, que es la G cuadrado. También vamos a estudiar la de Shapiro y la prueba de Kolmogorov-Smirnov, que aquí no la menciono, pero está más abajo. Además, y esto es algo que también en el segundo laboratorio, en el tercer laboratorio de R lo vamos a ver, también la bondad de ajuste se puede estudiar a partir de gráficos. Cuando ustedes lleguen el próximo semestre, que ojalá que todos pasen, todos los cursos que están llevando, cuando lleven el curso de regresión, en regresión, mucha de la bondad de ajuste se analiza con gráficos, con histogramas, pero también con lo que se conoce como el gráfico QQ o el QQ-plot, que creo que no se enseña en introductoria, pero que se piensa enseñar. Ok, repasemos el contraste X cuadrado de Pearson. Los requisitos, o sea, los supuestos de la prueba son que la muestra es aleatoria,
o sea, supone simple al azar, pero se puede estimar con otros diseños muestrales, que la muestra es de mediana a grande. Y esto se analiza de la siguiente forma. Se cumple este supuesto si más del 75% de los valores esperados son mayores a 5. Yo antes lo enseñaba un poco más flexible, pero ahora vamos a seguir con este supuesto. O sea, con esta evaluación. Se puede utilizar la X cuadrado de Pearson si más del 75% de los valores esperados son mayores a 5. Eso, y de una vez lo digo, yo acabo de subir a Mediación Virtual el manual de prácticas. En el manual de prácticas hay algunos ejercicios en los cuales van a tener que evaluar esto y tomar la decisión. Se puede analizar la bondad de ajuste para cualquier escala de medición, o sea, para variables cualitativas y cuantitativas. Y para variables continuas, los datos muestrales tienen que estar agrupados en clases, como las distribuciones de frecuencias que se estudian en estadística introductoria 1. Los grados de libertad de la prueba son equivalentes a K menos P menos 1, donde K es igual al número de clases y P es igual al número de parámetros de la distribución de ajuste. La prueba es de una sola cola, generalmente, y la fórmula es esta. En Introductoria 1, a ustedes les enseñaron, creo que en Introductoria 1 o en Introductoria 2, creo, les enseñaron esta prueba, pero en lugar de usar F minúscula, aquí les ponían O, aquí les ponían E, y aquí les ponían E. Así era como lo veían en Introductoria, en los cursos de Introductoria. Yo uso las F minúsculas y las F mayúsculas para ser consistente con el libro de texto. Ahora, algo que yo a veces pregunto, yo hago preguntas teóricas en el examen, y una típica pregunta teórica es que expliquen por qué este estadístico, por qué este estimador, que fue el término que usamos la clase pasada, esto es un estimador. ¿Por qué este estimador tiene una distribución chi cuadrado? ¿Qué es lo que permite que este estimador tenga una distribución chi cuadrado? Bueno, vamos a suponer que la variable de conteo, o sea, los F minúscula I, tienen una distribución de Poisson con media igual a F mayúscula I. Pero si los F mayúscula I son suficientemente grandes, una variable con distribución Poisson se aproxima a una distribución normal. Entonces, si los F mayúsculas I son suficientemente grandes, una variable con distribución Poisson se aproxima a una distribución normal. Esto quiere decir que el término F minúscula sub I menos F mayúscula sub I al cuadrado entre F mayúscula sub I es equivalente a este término. A ver, pongan en el chat para activarlos. En Introductoria 1, ¿cómo se le conocía a esta expresión? No en términos del cuadrado, sino lo que está dentro de este paréntesis cuadrado. En Introductoria 1, ¿cómo se le conocía a esta expresión? Cuando tomaban un valor, le restaban la media y lo dividían entre la desviación estándar. A ver, para activarlos, señores, señoras y señoritas. Estandarización, estandarizar. Excelente, muy bien, muy bien. Bueno, precisamente lo que estamos haciendo es estandarizando con una normal. Entonces, por eso es que aquí argumentaríamos que este término tiene una distribución normal estándar, porque es un valor normal estándar, una variable normal estandarizada al cuadrado. Y cuando ustedes lleguen a continuos, o en teoría, van a aprender que la suma de variables con distribución normal estándar al cuadrado se distribuye como una chi cuadrada, con grados de libertad iguales a la suma de términos no redundantes. Entonces, por eso es que este x cuadrado que tenemos aquí tiene una distribución chi cuadrado, porque estamos suponiendo que estos valores tienen una distribución Poisson
pero con una media suficientemente grande para que la Poisson se aproxime a la normal. Y suma de normales al cuadrado es una variable que se distribuye chi cuadrado. ¿Dudas al respecto? ¿Observaciones? Profe, aquí hace referencia a términos no redundantes. Excelente observación. Todavía no lo vamos a ver porque esto se aplica cuando veamos las medidas de asociación, y ahí me va a ser más sencillo los términos explicarles los términos no redundantes. Pero en general, los términos no redundantes, lo voy a contestar en forma muy rápida, es cuando, o un término redundante, es cuando usted puede adivinar un valor a partir de los otros valores. Más o menos cuando usted juega Sudoku. Si ustedes juegan Sudoku, con solo cierta información, ustedes ya pueden adivinar qué es el valor que está en la celda incógnita. Entonces, esa celda incógnita es un valor redundante, y lo que el resto son valores no redundantes. Mari dice, profe, ¿puede repetir eso? En realidad sí, aquí lo que estamos diciendo es que estos conteos tienen una distribución Poisson con media F mayúscula sub I, pero queremos que F mayúscula sub I sea grande, el supuesto que mencioné aquí arriba. ¿Por qué necesitamos este supuesto de que F mayúscula sea grande? Porque así decimos que estas variables con distribución Poisson se aproximan a variables con distribución normal. Y eso nos permite que la suma de variables con distribución normal estándar al cuadrado tengan una distribución chi cuadrada. ¿Alguna otra duda? No. Ok. También vamos a tener la prueba de razón de verosimilitudes para bondad de ajuste. Mientras que la prueba X cuadrado de Pearson se basa en inferencia clásica. Sí, adelante. ¿Alguien levantó la mano? Adelante. ¿Quién levantó la mano? Pueden hablar, acuérdense que me pueden interrumpir. ¿Quién levantó la mano? Ya no, se arrepintieron. Bueno, la prueba de razón de verosimilitudes se basa en inferencia vía máxima verosimilitud. Este curso no entrará en detalles de lo que significa la verosimilitud, pues lo estudiarán más a profundidad en modelos continuos, teoría estadística y diseño de experimentos. Si yo me pongo a explicarles de qué se trata la estimación por máxima verosimilitud, me llevaría al menos 1 hora o 2, y en estos momentos no me interesa. Pero nada más mencionarlo, la fórmula del estadístico de prueba es la siguiente: es 2 por sumatoria desde igual 1 hasta acá de F minúscula sub I por logaritmo natural de F sub I, menos la sumatoria desde igual 1 hasta acá de F minúscula sub I por logaritmo natural de F sub I. Por las propiedades de los logaritmos, esta expresión, que es la que vamos a usar más seguido, es con la que podemos resumir la fórmula. ¿Cuáles son los requisitos? Los mismos. El 75% o más de los F sub I deberían de ser mayores a 5. Y para usar la G cuadrado, se debería tener una muestra razonablemente grande. Ojalá más que 100. Y más grande que la que se puede usar por X cuadrado, para X cuadrado, que digamos que 40 o más. Sin embargo, en la práctica, y esto se puede ver con simulaciones, después de n igual 50, las distribuciones muestrales de X cuadrado y G cuadrado son prácticamente iguales. El estadístico G cuadrado también se distribuye también como una chi cuadrado con grados de libertad K menos P menos 1. Ahora, en este caso no les voy a explicar por qué es que se puede decir que se distribuye como una chi cuadrado, porque esto viene de la teoría de máxima verosimilitud. Y nuevamente, si se analiza una variable continua, los datos tienen que estar agrupados en clases. Cuando hagan los cálculos, y esto lo vamos a ver, notarán que los valores de X cuadrado y G cuadrado son muy parecidos, y serán cada vez más parecidos cuanto más grande sea la muestra. Esa es una particularidad. Por eso es que técnicamente yo a la prueba X cuadrado no le digo prueba de chi cuadrado,
porque técnicamente estas dos pruebas, la X cuadrado de Pearson y la de razón de verosimilitudes, son pruebas chi cuadrado, que se parecen mucho entre sí. A veces tenemos el caso que uno de los supuestos más importantes es el de normalidad. Entonces, a veces tenemos pruebas muy específicas como el contraste de normalidad de Shapiro. Y la prueba de Shapiro, también conocida como prueba de Shapiro-Wilks, se usa para contrastar si una muestra particular proviene de una distribución normal. La fórmula del estadístico de prueba es W igual a B cuadrado entre S cuadrado. Y vean que aquí no estoy usando S minúscula, sino S mayúscula. Tal y como lo escribieron en el artículo Shapiro y Wilks, S mayúscula se refiere al numerador de la variancia. O sea, la sumatoria es de igual 1 hasta n de x sub i menos x barra al cuadrado. Repito, en la prueba de Shapiro, S cuadrado mayúscula, o S mayúscula cuadrado, es el numerador de la variancia. Repito, en la prueba de Shapiro, S cuadrado o S mayúscula cuadrado es el numerador de la fórmula de la variancia. Y estos A sub i es una serie de pesos que aparecen en el artículo original de Shapiro y Wilks. Y estos pesos se pueden calcular a partir de los cuantilos de una distribución teórica estadística. El denominador de W es el numerador de la fórmula de variancia y los X sub i asterisco tienen que estar ordenados de mayor a menor. ¿Cuáles son los supuestos? Que las muestras sean relativamente pequeñas, menores a 1000. Es estrictamente para contrastar el ajuste de una distribución normal. Y se rechaza si el estadístico W se aleja de 1. Yo, allá a nivel de maestría, porque yo también soy profesor de la maestría en estadística y superviso tesis y prácticas profesionales, yo recomiendo utilizar mucho el estadístico W como una forma de, como un indicador de aproximación al buen ajuste. Y vamos a decir que entre más se acerque a 1, mejor el ajuste. Entre más se acerque a 1 el W, mejor el ajuste. Tenemos también el gráfico cuckoo-plot. En este gráfico se grafica la frecuencia acumulada esperada contra la frecuencia acumulada observada de los datos ordenados, y si los datos se alejan demasiado de una recta de 45 grados, entonces se considera que el ajuste es malo. ¿Por qué una recta de 45 grados? Porque nosotros lo que queremos es que la frecuencia acumulada esperada sea muy parecida a la observada. Si ustedes grafican en un eje cartesiano la frecuencia esperada versus la frecuencia ordenada y son valores muy parecidos, deberían de estar sobre una recta de 45 grados. Las desviaciones más graves de la normalidad se dan en la mitad de la recta. Y por último, quiero concluir con el contraste de Kolmogorov-Smirnov para una muestra. Evidentemente, por los apellidos, ustedes pueden ver que tanto Kolmogorov como Smirnov eran rusos. Fueron estadísticos matemáticos muy famosos. Quizá uno de los problemas para la ciencia es que algunos de sus mejores artículos los escribieron en ruso y la mayoría de nosotros no lee ruso. Pero fueron artículos muy, muy influyentes. Diremos, y aquí vamos a pasar con un concepto que es uno de los conceptos fundamentales de este curso. La prueba de Kolmogorov-Smirnov es un contraste no paramétrico, frecuentemente usado para analizar bondad de ajuste. Al ser no paramétrico, es una prueba más conservadora que las otras opciones. ¿Qué significa más conservadora? Que cuesta más rechazar la hipótesis nula. Cuesta más rechazar la hipótesis nula. Así que en general tienen menos potencia. Como cuesta más rechazar la hipótesis nula, es más conservadora, entonces tiene menos potencia. Eso quiere decir que al mismo nivel de alfa es más difícil rechazar la hipótesis nula. Y aunque se utiliza como prueba de bondad de ajuste,
también se puede usar como alternativa a la prueba Z o a la prueba T para una media, dado que uno de los requisitos indispensables del contraste Kolmogorov-Smirnov es, y aquí lo pongo en negrita, que se tiene que conocer o plantear de antemano los valores de los parámetros que definen la distribución. Se tiene que conocer o plantear de antemano los valores de los parámetros que definen la distribución. Si no se plantean de antemano, hay que corregir la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Pero aquí lo que me interesa más bien que ustedes juzguen y evalúen cuáles son los supuestos, o sea, los requisitos de cada prueba. Tiene la ventaja de que se puede usar con variables cuantitativas y en algunos casos con correcciones con variables cualitativas ordinales. En cualquier caso, la prueba de Kolmogorov-Smirnov compara la distribución acumulada observada de frecuencias contra la distribución esperada. Vean, por eso es que aquí pongo F sub O y aquí FH. Por eso la hipótesis nula se puede plantear de la siguiente forma. Que F sub O de Y es igual a F sub H de Y. Y la hipótesis alternativa que F sub O de Y es distinta a F sub H de Y. O bien, que la muestra fue seleccionada de una población con distribución acumulada, F mayúscula de Y dado cita, y que la muestra no fue seleccionada de una población con distribución de probabilidad acumulada, F de Y dado cita. Pero vean que, y aquí voy a hablar despacio para que vean, para que hagan la relación. Vean que si yo planteo esta hipótesis nula y planteo esta hipótesis alternativa, esto, si tengo todas las mismas condiciones en los parámetros, ¿qué va a hacer que esta distribución observada no sea igual a esta hipotética? No, lo que va a hacer que esta distribución observada no sea igual a esta hipotética es que tengan valores de los parámetros distintos. O sea que yo podría decir que esta hipótesis nula es equivalente a esta hipótesis nula. Que cita sea igual a cita K. Y esta hipótesis alternativa sería equivalente a esta hipótesis alternativa. Que cita es distinta a cita K. Donde cita K puede ser el valor del parámetro en la distribución de interés. Aquí está el procedimiento, no voy a leerlo, nada más quiero resaltar lo siguiente. Lo que vamos a usar son dos estimadores, el delta y el omega, y al final nuestro estadístico de prueba se conoce como D max, que es el máximo entre el delta máximo y el omega máximo. ¿Por qué este contraste es un contraste no paramétrico? Bueno, en la prueba G cuadrado y en la prueba X cuadrado de Pearson, nosotros estamos diciendo que el estadístico de prueba tiene una distribución chi cuadrado. Y necesitamos suponer que las muestras son suficientemente grandes para que los conteos tengan una distribución aproximadamente normal. En la de Kolmogorov-Smirnov, nosotros no necesitamos plantear esos supuestos. Por eso es que la distribución muestral del estadístico de Max no es una distribución conocida, sino que se calcula a partir de combinatorias y permutaciones, que es algo que ustedes estudian en Introductoria 2 y creo que en Discretos. No existe una distribución específica. Por eso es que ustedes tienen que usar la tabla que sale en el libro de texto. Y yo en mediación virtual les puse una copia de esa tabla porque es la que vamos a usar ahora. En este curso solo vamos a ver pruebas de diferencia. Se podrían plantear para diferencias positivas y negativas, pero eso lo vamos a ver nada más con Henry. Entonces, ¿dudas al respecto? ¿Observaciones? ¿Comentarios? ¿Hablé muy rápido? A ver, en el chat. A ver, Daniel, diga. Hable, Daniel. Perdón, profe, es que tenía una pregunta.
Nada más, cuando usted dijo que la de Kolmogorov-Smirnov era no paramétrico y más conservadora, dijo que cuesta más rechazar la hipótesis nula y dijo algo más, pero no logré captarlo. Que eso lo que quiere decir es que tiene menos potencia. Ok, gracias, profe. Eso era. Gracias a usted. Excelente pregunta. Ok, entonces, para activarlos nuevamente. Y aquí sean lo más honestos posibles. Entonces, contesten con un sí o con un no. El profesor habló muy rápido. A ver, pongan en el chat. Yo no me voy a enojar. No. Ah, bueno, muchas gracias. No sé cuán sinceros son, pero bueno. Pero muchas gracias por darme pelota. Entonces, un poquito, pero no es un problema. Ok, gracias, Daniel, gracias. Entonces, lo que vamos a hacer es ahora, eh, lo que vamos a hacer es empezar a resolver ejemplos de estas pruebas de hipótesis de bondad de ajuste con Excel. Yo no les voy a compartir el Excel en mediación virtual, porque yo quiero que ustedes mismos vayan metiendo los datos y vayan construyendo el Excel. ¿Por qué lo hago así? Porque si el profesor les sube absolutamente todo el material, entonces ustedes no ven bien los procedimientos. Yo creo que uno aprende tratando de hacer los procedimientos. Entonces, aquí vamos a empezar. Déjenme ver para escoger. Ya casi voy. Denme un momento para empezar con... Ajá. Entonces, ok, entonces vamos a... Ok, entonces, aquí tenemos, vamos a ver, esto lo voy a pasar. Un color, ok. Entonces, este es el siguiente problema. Les voy a pedir que ustedes entren a Excel o a LibreOffice. Si ustedes no tienen Excel, pueden instalar en su computadora el LibreOffice. Tengo entendido que por ser estudiantes de la UCR, ustedes también tienen derecho a usar el Office 365, pero eso no estoy seguro. Esto ustedes lo deberían de buscar. Este es el problema. Dice que se tomó una muestra al azar de 241 segmentos de calle de 1 kilómetro y se contó cuántos huecos tenía cada segmento de calle. Se pregunta, analice si la variable número de huecos se distribuye Poisson con mu igual a 2 con un alfa de 0.05. La hipótesis nula, entonces debería ser que el número de huecos proviene de una distribución, de una población con distribución Poisson con mu igual a 2. Y la hipótesis alternativa es que el número de huecos no proviene de una población con distribución Poisson con mu igual a 2. Entonces les doy tiempo para que escriban eso y si ustedes son rápidos, empiezan a hacer este cuadrito que tienen abajo. Empiecen a hacer este cuadrito. ¿Ven bien la pantalla? Sí, Sí, profe. sí. Si a veces lo tengo muy pequeño, me lo pueden decir y yo lo hago más grande. Entonces les doy tiempo.
Ok, les doy tiempo. Y si ya tienen lo de arriba, la tabla sigue hasta aquí. Esta sería la tabla que tendrían que hacer. Ok, listos. Bueno, repasemos un poco el problema. ¿Por qué es que nos puede interesar analizar si el número de huecos se distribuye Poisson? Bueno, porque si nosotros sabemos que el número de huecos se distribuye Poisson, uno podría hacer simulaciones para, digamos, ayudar al CONAVI, aunque ahora decir CONAVI, no todo el mundo está contento con el CONAVI, pero no le podría ayudar al CONAVI y hacer simulaciones de cuántos huecos se va a encontrar en ciertos lugares para poder presupuestar la maquinaria, el material para rellenar. O bien, ¿y por qué por esto? Porque si sabemos que tiene una distribución Poisson, nosotros podríamos simular y decir, bueno, si hay una distribución Poisson, se podría esperar que tantos segmentos de calle de 1 kilómetro no tengan huecos, o tengan 5 huecos, o tengan 7 huecos o más, y así sucesivamente. Vean que la hipótesis nula la vamos a poner que el número de huecos proviene de una población con distribución Poisson, con μ igual 2, y la hipótesis alternativa que el número de huecos no proviene de una población con distribución Poisson, con μ igual 2. Vamos a resolver este ejercicio tanto con la x cuadrado de Pearson como con la g cuadrado de Pearson. O sea, vamos a usar estos mismos datos para resolverlo con ambos. Y por eso, cuando nosotros tenemos los datos, generalmente lo que tenemos son datos agrupados. En la vida real, lo que hay que hacer es agrupar los datos en una distribución de frecuencias. Tal y como ustedes aprendieron en Introductoria 1. Entonces, ¿qué nos dice esta tabla? Que la muestra fue de 241 segmentos. En 50 calles no hubo huecos. En 60 calles hubo un hueco. En otras 60 calles, 2 huecos. En 30 calles hubo 3 huecos. En 16 calles hubo 4 huecos y así sucesivamente. O sea, estos son nuestras frecuencias observadas. F mayúscula sub I. Estas son nuestras frecuencias observadas. F mayúscula sub I. Y ahora nosotros lo que necesitamos es tener estas F mayúsculas sub I para poder aplicar estas fórmulas. Lo que necesitamos son calcular las F mayúsculas sub I para poder aplicar las fórmulas y hacer la prueba de hipótesis. Bueno, y algo muy importante, estamos utilizando una significancia del 5%. O sea,
Es la probabilidad máxima que nos damos para cometer el error tipo 1. Es la probabilidad máxima que nos damos para cometer el error tipo 1. Por eso es que siempre buscamos significancias muy pequeñas, porque lo que nosotros queremos es tener una probabilidad muy pequeña de equivocarnos. Ahora, ¿cómo calculamos este F mayúscula sub I? Bueno, es algo que ustedes también aprendieron en Introductoria 2. Los valores esperados en realidad son iguales a N por P, o sea, N por la probabilidad. En este caso, por la probabilidad de que X sea igual a X minúscula. Por la probabilidad de que X sea igual a X minúscula. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Lo primero es que vamos a calcular la probabilidad de X menor o igual a X. ¿Por qué siempre empiezo con la probabilidad acumulada? Porque la mayoría de los paquetes tienen probabilidades acumuladas. Entonces, en la mayoría de los paquetes, en la mayoría del software, y las tablas estadísticas con las que creo que todavía les enseñaron un poco en Introductoria 2, tienen la distribución acumulada. Pregunta, a ver por favor, en Introductoria 2, ¿todavía utilizaron tablas estadísticas? Introductoria 2, ¿todavía usaron tablas estadísticas? Profe, con Juan Antonio usábamos mucho las funciones que habían en Excel. Ah, ok, excelente. Entonces, si Juan Antonio las usaba, me imagino que también los demás, ¿verdad? Pablo, Antonio, ¿con quién más llevaron? César, ¿Con quién? con César. Ah, con César. Sí es cierto, con César. Ok, entonces vamos a usar, yo les voy a mostrar también las tablas estadísticas, pero yo espero que usen las funciones de Excel. Entonces, como pueden ver, aquí la forma más fácil que yo tengo, no sé, la fuente. Ah, que lo hice. No, por aquí. Aquí voy a usar esta función. Sería Poisson A19, 2 y verdadero. ¿Por qué 2? A19 es el valor al cual yo le quiero calcular la probabilidad. 2 es el valor de la media, es el parámetro. Y verdadero es porque tenemos los acumulados. El verdadero es porque tenemos los acumulados. Entonces, aquí sería, esta sería la función que nosotros utilizaríamos. Y obtendríamos punto 1353. Nuevamente vean que aquí hago lo mismo. Y aquí tengo nuevamente Poisson a 20, o sea, el valor 1. Mantengo el valor del parámetro como 2 y le pongo verdadero. Terminen ustedes de llenar esa tabla con estas funciones. Ustedes saben que en Excel ustedes pueden jalar la fórmula. Así que les doy 2 minutos. A ver cuán rápido son y qué bien, cómo aprendieron con Juan Antonio y con César y con Pablo y con Antonio. Antonio, ¿verdad? ¿Alguien recibió introductoria con Antonio? No. No, profe. No. Solo César, Juan Antonio. Introductoria 1 sí, Ay. la 2 no. Ah, si es que yo a veces me enredo de quién. Profe, Mis yo colegas recibí que consultan.
con alguien que se llamaba Andrés, si no me equivoco, Introductoria 2. Ah, sí es cierto, con Andrés. Es que Andrés ya se fue a sacar un posgrado al exterior. Muy inteligente Andrés. Y a mí me parece que buen profesor. Y antes, si alguno de ustedes es más viejo, en algún momento, a lo mejor llevaron con Yolanda Huete, que Yolanda Huete fue, a veces era catalogada como una de las mejores profesoras de los cursos introductorios, pero ella ya se jubiló. ¿Alguien llevó con Yolanda? No. No. Ok. Entonces, sigamos aquí. Vean cómo estos serían los valores. Estos son los valores que tienen. El último me imagino que no coincide. Vean que aquí no usé la fórmula, sino que siempre en la última clase tienen que poner una probabilidad de 1. Siempre en la última clase tienen que poner una probabilidad de 1. ¿Así les quedó? Profe, ¿y por qué? Correcto. Ya casi le digo por qué. Y lo vamos a ver. Profesor, ¿sería porque es acumulada? En realidad esa es la base, es porque lo que queremos es la probabilidad acumulada y nosotros al decir que aquí tenemos 1, lo que estamos diciendo es la probabilidad de abarcar a toda la muestra. Entonces por eso es que le ponemos el 1 por ser la acumulada. Así que sí, esa es una buena forma de decirlo. Es porque es la acumulada. Ahorita vamos a ver qué nos permite esa propiedad específica. ¿Qué nos permite el que siempre aquí pongamos? Que sí, como bien lo dijeron, es porque es acumulado. Ok, y ya que tenemos esto, entonces ahora nosotros lo que tenemos es la probabilidad de x igual a x. Aquí, vean que yo puedo usar esta misma función, pero ahora le pongo falso, porque el verdadero quería decir acumulado verdadero y aquí acumulado falso. En todas estas, yo puedo usar la función falso, excepto en esta última. Vean que aquí no aplico la función, sino que hago 1 menos la suma de todos estos. Este 1 es el 1 que tengo aquí a la par. Ese 1 es el 1 que tengo aquí a la par. Así que en todas estas puedo utilizar la función. Todas estas puedo usar la función, excepto en la última clase, que voy a usar 1 menos la suma de las probabilidades anteriores. O bien lo pude haber hecho como 1 menos este valor y me da lo mismo. Vean que 1 menos 0.9955 es 0.0045. Y ya que tengo esto, entonces la F mayúscula sub I es el 241 por el punto 1353. Y esto me da igual a 3261. Les pido entonces que aquí entonces podría hacer la fórmula. Vean cómo la fórmula lo que estoy haciendo es D20 por B27 con los signos de dólares. Para los que no están muy acostumbrados al Excel, estos signos de dólares lo que me hacen es fijar la celda. Con esto después yo puedo copiar toda la función. Entonces sería de 20 esta probabilidad por el 241. Hagan ustedes los cálculos, por favor. Hagan ustedes los cálculos. Profe, una pregunta. A ver, dígame, Iván. Por ejemplo, si a mí me dieran 241 datos por separado, ¿verdad?
¿Se podría sacarlo como con un módulo aquí en Excel, tipo lo que usted había hecho la vez pasada, toda esta información, o no? Efectivamente, el módulo, no me acuerdo si en el módulo ahí está pruebas de bondad de ajuste. Creo que el módulo tradicional de Excel no lo tiene, pero sí hay una función en la que si usted tiene los valores esperados y los observados, se lo calcula automáticamente. Pero el módulo creo que no lo tiene. Ok, gracias. Lo que sí es que si usted tuviera los datos por separado, digamos, la muestra con 241 filas y con esos valores, 50 ceros, 60 unos y eso, usted puede hacer la distribución de frecuencias con una tabla dinámica. ¿Se han usado tablas dinámicas? Más o menos. Más o menos. A ver, pónganme en el chat. Pueden poner sí, no o más o menos. ¿Quién ha usado tablas dinámicas? Más o menos. Sí, no, sí, no, sí, no, no, muy poco, no, 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 no. Ok, muy bien. Cuando resolvamos preguntas del manual de prácticas, hay algunos datos que están por separado, como que si fuera una muestra. Entonces, vamos a practicar un poco las tablas dinámicas. Gracias por decírmelo, porque creo que, vean, nada más para mencionarlo, y esto yo lo comento con mis ex estudiantes, ahora colegas. Es muy interesante porque todos coinciden conmigo. Ellos cuando llegan a sus trabajos, tratan de impulsar el uso de R y lo impulsan. Entonces, aquellas empresas en las que usan R o instituciones, pues salen muy contentas. Los que no ponen un poco de barreras, pero al final usan R. Pero todos mis ex estudiantes, colegas, coinciden en que en algún momento en el trabajo, uno de los softwares que más usan es Excel. Por eso es bueno que ustedes aprendan a usar Excel bien, porque en realidad Excel está casi en todas las computadoras en el mundo. Y a veces, si no tienen tiempo de instalar R o RStudio, pueden hacer muchos de los análisis con Excel. Ok, entonces aquí voy a... Vean que aquí tenemos todos los valores. ¿Y por qué? Para seguir contestando. Porque aquí era importante el 1 para poder tener esta probabilidad y poder tener esta frecuencia esperada. Si ustedes suman todas estas frecuencias esperadas, les va a dar 241. Por eso es que es necesario poner el 1. Como bien lo dijo, creo que fue Iván o quién fue el que lo dijo. Por eso es que aquí tenemos una función de probabilidad acumulada. Pero esa función de probabilidad acumulada lo que me permite es que cuando calculo estas probabilidades puntuales y calculo las frecuencias esperadas, la suma de las frecuencias esperadas sea igual a la suma de las frecuencias observadas. O sea que esta suma me dé 241. Ustedes lo pueden verificar en su casa. Hagan la suma para que vean cómo les da 241. Ok, pero todavía no podemos calcular este estimador, ni el estimador x cuadrado, ni el estimador g cuadrado. ¿Por qué no lo podemos usar todavía? Porque tenemos que analizar los supuestos. ¿Y cuáles eran los supuestos de la x cuadrado y la g cuadrado? Primero, que las muestras fueran medianas o grandes. Vean que aquí el tamaño muestra es de 241. Es mayor a 50, es mayor a 40 y es mayor a 100. Así que podemos usar tanto la x cuadrado de Pearson como la g cuadrado. Ya se nos cumple uno de los supuestos. El tamaño muestra es de moderado, es mediano. Pero el otro supuesto es que el 75% o más de las frecuencias esperadas sean mayores a 5. ¿Cuántas clases tengo aquí? 8. Tengo 8 clases. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
tengo 8 clases. ¿Cuánto es el 75% de 8? A ver, pónganlo en el chat. 6, muy bien. El 75% de 8 es 6. Ustedes multiplican 8 por 0.75. ¿Eso qué quiere decir? Que 6, al menos 6 de las frecuencias esperadas deben de ser mayores a 5. ¿Cuántas frecuencias esperadas son mayores a 5? Estas son. ¿Cuántas frecuencias esperadas son mayores a 5? Pónganlo en el chat. ¿Cuántas frecuencias esperadas son mayores a 5? 6, ¿verdad? Correcto, 6. Solo 2 son menores a 5. Entonces, se cumple el supuesto. Yo puedo utilizar la prueba de x cuadrado y la prueba de cuadrado. Profe, si no se si no se cumpliera, no se podría usar, ¿o cómo sería ahí? Excelente observación, Iván. Lo que, si no se cumple ese supuesto, lo que tienen que hacer es colapsar clases. ¿Qué quiere decir colapsar clases? Hacer esta misma tabla, pero entonces ustedes, la última categoría o la primera, ustedes tendrían que juntar esta, la del 6 y el 7, en una categoría que sea 6 o más. Y si ustedes juntan esa, entonces tendrían que sumar las frecuencias esperadas, serían 8 más 7, 15, y las frecuencias esperadas. Esa frecuencia esperada seguiría siendo menor a 5, pero ya sería nada más una clase con frecuencia esperada menor a 5. Así que lo que se hace es juntar, colapsar clases, como en rangos. Sí, usted lo podría decir así, César, como en rangos. O sea, hacer una clase que tenga el intervalo de clase de 6 o más. Correcto, muy bien. Ok. Entonces, ya voy a calcular la x cuadrado de Pearson. ¿Cómo voy a hacer? En cada una de estas celdas voy a calcular estos sumandos. Entonces vean cómo aquí la función sería B19. Aquí puse 3262 porque aquí esto no lo calculé, sino que lo puse. Al cuadrado entre 32.62 o 32.61. Vean aquí también, este sería el B20 menos C20 al cuadrado entre E20. Y así sucesivamente. Aquí tenemos todos los sumandos. Profe, ¿me podría repetir cómo es esa parte, por favor? Claro que sí. Vean, esta sería, tomo el B20 menos E20, o sea, la frecuencia observada menos la frecuencia esperada. Lo elevo al cuadrado. El elevarlo al cuadrado es poner el triangulito a la 2. Y después lo divido entre 20, porque es F mayúscula azul. Y después copio y pego las fórmulas. ¿Con eso le quedó claro? Sí, profe, gracias. Gracias a usted por preguntar, Michelle. Ok, entonces aquí lo que hago es sumar. Lo puedo hacer con esta fórmula, con esta función, suma.
y me da 56.907. Este es el x cuadrado calculado. Este es el x cuadrado calculado. Y ahora lo que me falta es el chi cuadrado tabular. Primero busco los grados de libertad. ¿Cuántos son los grados de libertad? Son K, el número de clases, 8, menos P, P es la cantidad de parámetros. ¿Cuántos parámetros tiene la Poisson? La Poisson tiene un parámetro, mu. Y menos 1, estos serían los grados de libertad. Tengo 6 grados de libertad. Así que busco una chi cuadrado con 6 grados de libertad con 1 menos alfa. O sea que alfa es el punto 0,5. Uso esta función. Inf chi cuadrado, perdón, 0.95, que es la probabilidad, con 6 grados de libertad. Uso esta función inf chi cuad, 0.95, que es el 1 menos alfa, 6. Les doy tiempo para que lo copien. Pero me puede poner otra vez un toquecito la fórmula de lo de chi cuadrado, lo de x lo de x2 de la tabla. ¿Cuál? ¿Esta o Ajá, esta? sí, Ok, es que me claro que perdí sí. ahí. Sí, voy muy rápido. Ustedes me pueden decir. En cualquier momento yo me debo. No hay ningún problema. Aparte, con la motivación del gana de la selección nacional ayer, hoy estoy todavía más motivado. Cualquier cosa que me digan, trataré de complacerlos. Excelente pregunta. La K es el número de clases, o sea, 8. K es el número de clases, 8. Y la P es el número de parámetros que tiene la distribución teórica. Como aquí estamos hablando de la Poisson tiene un solo parámetro, mu o lambda. Gracias a usted por la pregunta, Gerald, porque ahora voy a seguir preguntando sobre eso. Para eso es que ustedes llevan introductoria 2. Ustedes ven varias distribuciones y ustedes tienen que saber cuántos son los parámetros de cada una de las distribuciones que ustedes estudiaron. Ahorita vamos a hacer un repaso de eso. Vean que si tenemos esto, aquí dibujamos la zona de rechazo, de no rechazo. Si esto lo hacemos en el examen, yo no les voy a pedir que peguen exactamente esta imagen. Esto lo hice con R. El script de R para dibujar estas distribuciones está ahí en mediación virtual. Vean entonces cómo la zona de no rechazo va desde 0 hasta 12.59. La zona de rechazo va desde 12.59 hasta más infinito. Ya casi voy, Mari. Y el 56.907, que es el que tenemos aquí, el 56.907, cae en la zona de rechazo. O sea, que dado que cae en la zona de rechazo, vamos a ver dónde tengo aquí la respuesta. La respuesta sería que rechazamos la hipótesis nula. O sea, hay suficiente, lo voy a escribir aquí, la respuesta sería, hay suficiente evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula de que el número de huecos proviene
de una población con distribución Poisson con mu igual a 2. Con un alfa de 0.06. Esta sería la respuesta. A ver, aquí me dicen, profe, podría volver a poner la fórmula y ¿qué era la P? Correcto. La P es el número de parámetros que tiene la distribución teórica. La P es el número de parámetros que tiene la distribución teórica. Y la fórmula del 1259 está aquí. Profe, Dígame, adelante. y a esta respuesta también se podría llegar con el p-value. Sí. Ahora vamos a ver cómo lo hacemos con el pi-value. Ok. Podría volver a poner la respuesta. Ok. Entonces, ¿listos ya con la fórmula? Con la función de Excel. Chat dice sí, gracias. Ok. Entonces, la respuesta sería que hay suficiente evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula de que el número de huecos proviene de una población con distribución Poisson con mu igual a 2. Profe, una pregunta. Dígame, David. Digamos, ya teniendo el valor digamos, del chi cuadrado del 12,59, digamos, ¿qué es lo que se hace entonces para determinar que no había, digamos, que hay suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula? Excelente observación, David. El primer método que yo estoy utilizando es el de las zonas de rechazo y no rechazo. Entonces, la zona de no rechazo, por definición, va desde 0 hasta 12,59 y la zona de rechazo va desde 12,59 más infinito. El 56.9 cae en la zona de rechazo y por eso es que concluimos que hay suficiente evidencia estadística para rechazar, o sea, rechazamos H0. Sin embargo, como ahora lo pidió Iván, fue que pidió el pi-value. ¿Quién fue el que pidió el pi-value? Yo, profe. Iván. Excelente. Entonces, ahorita vemos el procedimiento del pi-value. Todos estudiaron con sus profesores el procedimiento del pi-value. Pongan sí o no. ¿Quiénes estudiaron el procedimiento del pi-value? Excelente. Ok. Entonces, ¿cómo haríamos este mismo con el pi-value? Yo les voy a enseñar los dos procesos, tanto con zonas de rechazo y de no rechazo, como con el pi-value, porque cuando hagamos los cálculos de potencia, es importante que ustedes sepan conocer las zonas de rechazo y de no rechazo. Entonces, el método del pi-value, entonces aquí voy a poner, el método del pi-value dice que, lo voy a poner aquí, el método del pi-value es, vamos a ver, aquí, bueno, es que, ¿de qué se trata el método del pi-value? El método del pi-value se supone que, ¿qué estoy haciendo aquí? Vamos a pasar. Bueno, aquí tengo el método del pi-value. El método del pi-value lo que supone es que se rechaza H0 si el pi-value es menor a la significancia. Se rechaza H0 si el pi-value o probabilidad asociada es menor al alfa. Profe, disculpe. ¿Sí? ¿Ahí es solamente menor o puede ser menor igual? Vamos, de acuerdo a mi criterio, tiene que ser estrictamente menor. Ok. Si usted tiene un pi-value exactamente a 0.05, no debería rechazar la hipótesis nula.
Listo, gracias. Ok, eso después vamos a entrar. Gracias por la pregunta, porque podríamos discutir un poco la parte filosófica de por qué es eso. Pero entonces, aquí, esto todavía no lo voy a enseñar. El p-value sería la probabilidad de que el x cuadrado sea mayor al chi cuadrado calculado. ¿Por qué mayor? Precisamente porque aquí lo que tenemos es la zona de rechazo está a mano derecha. Entonces el p-value sería la probabilidad de que el chi cuadrado sea mayor al chi cuadrado calculado. ¿Y esto cómo lo calculamos? Usamos la distribución, la fórmula distribución chi cuadrado CD, o sea, cola derecha. Si ustedes lo tienen en inglés en lugar de español, creo que se llama left tail o upper tail, uno de los dos. Y aquí ponen el 56.907 y los grados de libertad. Distribución chi cuadrado CD, o sea, cola derecha. Ponen el 56.907, que fue el que calculamos, coma con 6 grados de libertad. Y obtenemos 0.000000. O sea, vean que esto no es 0, esto es casi 0. Esto no es 0, es casi 0. Y como el casi 0 es menor al alfa, llegamos a la conclusión, o sea, el casi 0 es menor a 0.05. O sea, llegamos a la conclusión de que se rechaza la hipótesis nula. Hay suficiente evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula de que el número de huecos proviene de una distribución Poisson con mu igual a 2. Profe, vieras que yo tengo un problema con el Excel. No sé por qué no me da la tabla igual que la suya. La tabla, ¿cuál de todas las tablas? La primerita, o sea, como donde hicimos los cálculos de la probabilidad y esas. Ajá. Perfecto. Ana Aquí. Paula, ya casi le contesto la pregunta. Vamos a ver en cuál no le da igual. No me da igual. En la primera de la F mayúscula sub I. En la primera, ¿y cuánto le da? Me da, o sea, un decimal más, pero en la última me da un decimal menos. Ah, ok. El del decimal más, no se preocupe, eso fue porque yo lo puse mal. Está bien que le dé 32.62. Eso está bien. Ok. Si yo tengo eso 32.61, porque digamos, es por aproximación, por redondeo. 32.62 es el correcto. Y si lo tiene malo, posiblemente es porque esta probabilidad no la calculó con la función que yo decía. Recuerde que aquí no puedo usar la fórmula de Poisson, sino que tenía que usar 1 menos la suma de todos los demás. Por eso es que teníamos que usar el 1. Creo que ese fue el que le hizo falta, ¿o no? Sí, eso voy a hacerlo a ver si me da igual. Ok. Gracias por la pregunta, porque en realidad esto es algo que siempre tienen que notar. Recuerden que en la última clase, o sea, en la última clase de la distribución de frecuencias, tienen que usar 1 menos la suma de las probabilidades anteriores, o 1 menos la probabilidad acumulada anterior, 0.9955. David, ¿sí? Que, digamos, al final para resolver el ejercicio utilizamos el contraste de Pearson. Ahí en la tabla usted también pone, digamos, el espacio como para el resultado de la prueba de razón de verosimilitud, pero eso no lo vamos a usar para este ejercicio. ¿Cuándo definimos cuándo usamos cuál? Lo vamos a usar para este ejercicio. Y ya le contesto la pregunta de cómo decidir cuándo usan cuál, para efectos de examen y para efectos de la vida. Entonces, a ver, ya casi vemos eso. Ana Paula, esa era la fórmula que quería ver. Sí. Bueno, no la oí, pero creo que quiso decir que sí. Ok. Entonces, para contestar la observación de David,
con la pregunta de David. Para efectos pedagógicos, voy a usar exactamente el mismo ejemplo para la prueba de razón de verosimilitudes. ¿Por qué? Porque en este caso se puede usar también porque se cumplen los mismos supuestos. El 75% más de las frecuencias esperadas son mayores a 5. El tamaño de muestra es mayor a 100. Entonces, profe, disculpe, pasa que me está dando 1.90786 por 10 a la menos 10. Efectivamente, Ana Paula, eso es lo que da. Lo que pasa es que yo le cambié, gracias por decírmelo. Yo es que a veces en eso soy un poco apurado. Profe. Si yo le cambio déjeme para contestarle a Ana Paula. Si yo le pongo aquí en número y lo pongo general, vean que me da exactamente igual a usted. Pero yo recomiendo que no dejen, una muy mala práctica es que ustedes dejen todo con la notación científica. En realidad lo deberían de poner en notación fácil para el lector. Por eso es que yo me meto aquí, voy a formato de celdas y pongo número, le pongo 6 decimales. Así es como da. Ok. ¿Quién más preguntaba? Perdón. No, entonces con este caso usaríamos sin notación científica. Yo prefiero que no usen notación científica. O sea, para efectos de examen, si me lo dejan en notación científica, no está nada malo. Pero en el trabajo final y en la tarea de Bootstrap, si me lo ponen con notación científica, les bajo puntos. Ok, listo. Ok. Ok, Profe, ahora, sí, dele, Josué. disculpe, ya hice las correcciones y ahora me da como, digamos, el total, la sumatoria de las chi cuadradas, Sí, me da 56.913. sí, está bien. Ok. Sí, vean, le agradezco mucho a Josué la pregunta porque aquí se van a lo mejor creo que yo en eso soy un poco diferente a mi querido compañero Juan Antonio Rodríguez. Vean, una de las cosas que yo aprendí cuando yo tenía la edad de ustedes, porque me lo dijo el profesor que me dio métodos, es que la estadística es la disciplina de la aproximación. Si ustedes les dan pequeñas diferencias, por ejemplo, a Josué le dio que yo creo que ese es el valor correcto, no es 56.907, sino 56.913. Vean que a fin de cuentas eso es 56.9 en términos redondeados, o sea, es el mismo valor. Si alguno de ustedes le da por procedimientos una diferencia muy pequeña con respecto a sus compañeros, no tiene nada de malo. Yo creo lo malo hubiera sido que en lugar de que a Josué, en lugar de darle 56.913, le hubiera dado 56.1. Eso ya está un poco más alejado. Pero diferencias de decimales, eso es muy poco. Ok. Profe, y otra cosa Sí. rapidita. ¿Puedes subir Dele, un dele. toque para ver la fórmula otra vez? Las fórmulas de arriba, las del Estas. problema. Ajá. Ajá. Eso. Sí, y un toque más arriba, es que creo que no copié el alfa. Ahí. Ah, ahí está el alfa .05. Ok, pero mientras van copiando esto del alfa, recuerden que entonces se cumplen todos los supuestos. Ustedes pueden usar también para este mismo problema, pueden usar la G cuadrado. Para efectos de examen, si el tamaño de muestra hubiera sido 80, entonces necesariamente hubieran tenido que usar la X cuadrado. Si el tamaño de muestra es de 241, entonces para efectos de examen, ustedes pueden escoger si yo no les digo, o bien yo les diría, usen la X cuadrado de Pearson o la prueba de razón de verosimilitudes. Para efectos de la vida, si ustedes tienen un tamaño muestra 241, ustedes pueden escoger cualquiera de las dos. Y las dos están buenas. Ahí ustedes prefieren ser frecuentistas tradicionales, o sea, escoger la X cuadrado de Pearson, o ser estadísticos basados en máxima verosimilitud. Yo, por ejemplo, como estadístico práctico, yo uso más la función de la prueba de razón de verosimilitudes. Entonces, usemos esta fórmula que tenemos aquí. Vamos a usar esta fórmula. Vamos a poner cada uno de los sumandos. Y vean cómo aquí
Voy a poner, en lugar de 3261, voy a usar el 3262 para que me dé más parecido a Josué. Entonces, aquí voy a pasar. Vean que aquí estaría la fórmula. B19, que es la frecuencia, es el 50, por logaritmo natural de B19 entre 32.62. Aquí también, aquí ya lo hago con el 65.23. Y así sucesivamente. Vean que aquí me da valores positivos y negativos. Me da negativo si la frecuencia observada es menor que lo esperado. Entonces les dejo que ustedes rellenen la fórmula, que rellenen la tabla. Profe, Dígame. ¿puedes subir un poquito la hoja, por favor, para ver la fórmula bien? La fórmula de la G cuadrado. Esta. Ajá, Ahí está. sí. Gracias. Gracias a usted. Profe, permiso. Había dicho que si el tamaño de muestra era menor a 100, teníamos que usar chi cuadrado, ¿verdad? Correcto, la X cuadrado de Pearson. Perfecto, gracias, profe. Gracias a usted. Pero es una pregunta curiosa. Dígame. Usted en su trabajo, ¿qué paquete estadístico usa más? Digamos, XLR, SPSS, Minitab, Power BI, no sé cuál. Excelente pregunta. En el CCP, en mi trabajo en el CCP, tiendo a usar más Stata, porque Stata es como el software oficial del CCP. Y cuando yo entré a trabajar de investigador en el CCP, me lavaron el cerebro. Entonces yo amo el Stata sobre todas las cosas. Sin embargo, el Stata tiene limitaciones. Entonces, por ejemplo, en estos momentos estoy con un proyecto de investigación en el cual en uno uso Excel, en otro procedimiento uso Stata y en otro procedimiento, porque ya está programado, R. Entonces tengo algo de proyección Stata sobre todas las cosas. Pero cada vez tengo que usar más R. Ok. Ok, aquí tenemos el G cuadrado y la suma nos da 35.59. Así que vean que el 35.59 cae en la zona de rechazo y llego a la misma conclusión. Hay suficiente evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula de que el número de huecos proviene de una población con distribución Poisson. Porque el 35.6 cae en la zona de rechazo. También lo puedo hacer con el p-value. El p-value sería la probabilidad de que G cuadrado sea mayor al chi cuadrado calculado. O sea, véanlo aquí, es el dist chi cuadrado por la derecha de 35.6 con 6 grados de libertad. Dist chi cuadrado CD. Profe, ¿Sí? se usa esa misma función dist chi cuadrado CD porque el G2 usa, bueno, se aproxima a la chi cuadrado, ¿verdad? Excelente, precisamente. Y qué dicha que lo dice, Iván. Eso es parte de lo que, por eso era que quería resolver este ejercicio con los dos procedimientos, con la G cuadrado y con la X cuadrado de Pearson, porque las dos tienen la misma distribución muestral, con los mismos grados de libertad, entonces se usa la misma función. De hecho, para que ustedes comparen cómo dan parecidos. Y vean que aquí el p-value nos da 0.000003. A los que lo tienen en notación científica lo pasan a valores bonitos. Y como el punto 0.000003 es menor a 0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula. Hay suficiente evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula
de que la muestra proviene de una distribución Poisson con mu igual a 2. Aquí dice, ¿quién? Daniel, que se podría devolver un momento a la tabla. Ya casi me devuelvo, nada más para que todos lo tengan. Y José Pablo tiene la mano levantada. A ver, José Pablo. No sé, profe, también si podía volver a la tabla, porque es que a mí en la sumatoria de la Sí. no me está dando 35.59, me está dando 17.80. 17.80. ¿Sí? A mí me pasó lo Ah. mismo, pero es que le faltó multiplicarlo por 2, como en la fórmula. Ah, sí. Ah, Sí, ya. perdón, sí, gracias. Sí, Gracias, perdón. gracias. Es la suma multiplicada por 2. Muchas gracias. ¿Quién lo dijo? Ya, profe. Muchas gracias, Josué. Gracias por la colaboración. Sí, lo tienen que multiplicar por 2. Y ahora sí, muchas gracias al compañero. Ok. Ya está, profe. Bueno, entonces, antes de cerrar son las 9:50, entonces sí debería llegar hasta aquí hoy y la próxima a lo mejor voy un poco más rápido. Ya veo que ustedes dominan el concepto del p-value. Me alegra mucho, eso es señal de que los profesores de introductoria nos hicieron un buen trabajo. Yo voy a seguir mostrándoles todos los procedimientos por dos razones. Una, porque cuando ustedes terminen métodos, ya van a ser más, se les abre todavía más las posibilidades de ser asistente en los cursos de servicio y es bueno que conozcan todos los procedimientos. Y después me imagino que estudiantes de otras universidades o de otras carreras les van a decir que los ayuden y ellos usan los procedimientos dibujando zona de rechazo, de no rechazo. Entonces es bueno que ustedes la conozcan. Y aparte, como les digo, cuando veamos el tema de potencia, me interesa que ustedes logren definir bien gráficamente cuál es la zona de rechazo, de no rechazo, y van a ver por qué. ¿Alguna duda u observación con esto? Ok, nada más quiero, antes de terminar, voy a hacerlo un minuto. Les agradezco mucho a todos los que respondieron el sondeo que hice. Muy interesante todo lo que ustedes dijeron. Evidentemente sí, casi todos ustedes están llevando 3 o 4 cursos, pero vi que hay algunos, un porcentaje importante que están trabajando o que tienen responsabilidades en la casa. Así que aun cuando el rector nos dijera a mediados de semestre que podamos volver a la presencialidad, yo tengo claro que entonces yo no los presionaría, porque hay un porcentaje de ustedes que no podría volver a la presencialidad inmediatamente. Eso sí, yo creo que sí sería bueno que se vayan preparando para que en el segundo semestre, yo creo que sí volvemos a la presencialidad. Sea como sea, la última pregunta es lo de la posible actividad en semana U. Me están reservando el aula. Básicamente casi un 80%, un 79%, o sea, 42 personas dijeron que sí podrían y si quieren venir. Entonces, espero la próxima semana confirmarles y podríamos tener esa actividad presencial. No es obligatoria, no es totalmente optativa. Daríamos